Crítica del juicio. Immanuel Kant. Introducción. Primero, de la división de la filosofía. Cuando se considera la filosofía como la que suministra por medio de conceptos los principios del conocimiento racional de las cosas, y no como la lógica, que solamente lo hace de los principios de la forma del pensamiento en general, haciendo abstracción de los objetos, se puede con toda razón dividir, como comúnmente se hace, en teórica y práctica. Mas para esto es de todo punto indispensable que los conceptos que sirven de objeto a los principios de este conocimiento racional sean diferentes en su especie, pues de lo contrario no estaríamos autorizados para una división, la cual supone siempre oposición en los principios del conocimiento racional, cual corresponde a las diversas partes de una ciencia. Según esto, no existen más que dos especies de conceptos, los cuales llevan en sí otros tantos principios diferentes de la posibilidad de sus objetos. Estos conceptos son los de la naturaleza y el de la libertad. Y como los primeros hacen posible, con el auxilio de principios a priori, un conocimiento teórico, y el segundo no contiene relativamente a este conocimiento más que un principio negativo, una simple oposición, al paso que establece para la determinación de la voluntad principios de gran extensión, los cuales por esta razón se denominan prácticos, con derecho podemos dividir la filosofía en dos partes, en un todo diferentes, por lo que toca a los principios. La una teórica en tanto que filosofía de la naturaleza y la otra práctica en tanto que filosofía moral, pues así se denomina la legislación práctica de la razón fundada sobre el concepto de la libertad. Pero hasta hoy, la gran confusión en el uso de estas expresiones ha trascendido a la división de los diversos principios, y por consiguiente a la de la filosofía, y se ha identificado lo que es práctico bajo el punto de vista de los conceptos de la naturaleza, con lo que es práctico bajo el punto de vista del concepto de la libertad. Y con estas mismas expresiones de filosofía teórica y filosofía práctica se ha establecido una división que en realidad no lo es, puesto que las dos partes de esta división pueden tener los mismos principios. La voluntad como facultad de querer es una de las diversas causas naturales que existen en el mundo. Es la que obra en virtud de conceptos. Y todo lo que la voluntad se representa como posible o como necesario se llama prácticamente posible, para distinguirlo de la posibilidad o de la necesidad física, de un efecto cuya causa no es determinada por conceptos, sino por mecanismos como en la materia inanimada, o por instinto como entre los animales. Por esto aquí, al hablar de práctica, lo hacemos de una manera general, sin determinar si el concepto que sirve de regla a la causalidad de la voluntad es un concepto de la naturaleza o un concepto de la libertad. Pero esta última distinción es esencial, porque si el concepto que determina la causalidad es un concepto de la naturaleza, los principios son técnicamente prácticos, y si es un concepto de la libertad, son moralmente prácticos. Y como en la división de una ciencia racional se trata únicamente de una distinción de objetos cuyo conocimiento reclama principios diferentes, los primeros se refieren a la filosofía teórica o a la ciencia de la naturaleza,
mientras que los otros constituyen por sí solos la segunda parte, o sea, la filosofía práctica o la moral. Todas las reglas técnicamente prácticas, es decir, las del arte o de la industria en general, y aun aquellas que se refieren a la prudencia, o sea, la habilidad que da influencia sobre los hombres y su voluntad, deben ser consideradas como corolarios de la filosofía teórica, en tanto que sus principios se fundan en conceptos. En efecto, dichas reglas no se refieren más que a la posibilidad de las cosas, cuando ésta se funda en conceptos de la naturaleza. Y nosotros no nos ocupamos solamente de los medios de investigación de la naturaleza, sino también de los de la voluntad, como facultad de querer y por tanto como facultad natural, en tanto que pueda ser determinada, conforme a estas reglas, por móviles naturales. Sin embargo, estas reglas prácticas no se denominan leyes, como las leyes físicas, sino preceptos. Porque como la voluntad no cae solamente bajo el concepto de la naturaleza, sino también bajo el de la libertad, queda el nombre de leyes para los principios de la voluntad relativos a este último concepto. Y estos solos principios, con sus consecuencias, constituyen la segunda parte de la filosofía, o sea, la parte práctica. Así como la solución de los problemas de la geometría pura no constituyen una parte especial de esta ciencia, ni la agrimensura merece tampoco el nombre de geometría práctica en oposición a la geometría pura, que en tal caso sería la segunda parte de la geometría en general. Del mismo modo, y aún con mayor fundamento, no nos es permitido considerar como una parte práctica de la física el arte mecánico o químico de las experiencias y observaciones, ni unir a la filosofía práctica la economía doméstica, la agricultura, la política, el arte de vivir en sociedad, la dietética, ni aún la teoría de la felicidad, que es el arte de refrenar y reprimir las pasiones y afectos en vista de la felicidad, como si todas estas artes constituyesen la segunda parte de la filosofía en general. En efecto, dichas artes no contienen más que reglas que se refieren a la industria humana, las que, por consiguiente, no son más que técnicamente prácticas o destinadas a producir un resultado posible, según los conceptos naturales de las causas y los efectos, y que, comprendiéndose en la filosofía teórica o en la ciencia de la naturaleza, de la cual son simples corolarios, no pueden reclamar un puesto en esta filosofía particular, que llamamos filosofía práctica. Por el contrario, los preceptos moralmente prácticos, que en un todo se hallan fundados en el concepto de la libertad y excluyen toda participación de la naturaleza en la determinación de la voluntad, constituyen una especie particular de preceptos, a que llamamos verdaderamente leyes, como a las reglas que rigen la naturaleza. Pero aquellas no se apoyan, como éstas, en condiciones sensibles, se fundan en un principio suprasensible y forman por sí solas, al lado de la parte teórica de la filosofía, otra parte de la misma, bajo el nombre de filosofía práctica. Por donde se ve que un conjunto de preceptos prácticos suministrados por la filosofía no constituye una parte especial y opuesta a la parte teórica de esta ciencia, por solo ser prácticos, porque no dejarían de serlo, aun cuando esos mismos principios, en tanto que reglas técnicamente prácticas, derivasen del conocimiento teórico de la naturaleza. Se necesita además
que el principio en que se apoyen no se derive del concepto de la naturaleza, siempre sujeto a condiciones sensibles, sino que descanse sobre el de lo suprasensible, pues solo el concepto de la libertad nos permite conocer, por medio de leyes formales, para que de este modo los preceptos sean moralmente prácticos, esto es, para que no sean únicamente reglas relativas a tal o cual fin, sino leyes que no suponen ningún objeto, ningún designio previo. Segundo, del dominio de la filosofía en general. El uso de nuestra facultad de conocer por medio de principios, o sea, la filosofía, no reconoce más límites que los de la aplicación de conceptos a priori. Pero el conjunto de objetos a que se refieren estos conceptos, para de ellos constituir, si es posible, un conocimiento, puede ser dividido según que basten o no nuestras facultades para ello, o según que sean suficientes de tal o cual manera. Si consideramos los conceptos como refiriéndose a objetos y hacemos abstracción de la cuestión de saber si un conocimiento de estos objetos es o no posible, estaremos en el campo de estos conceptos, el cual se determina únicamente conforme a la relación de su objeto con nuestra facultad de conocer en general. La parte de este campo en donde es posible para nosotros un conocimiento es el territorium de estos conceptos y de la facultad de conocer que supone este conocimiento. La parte de este territorio en donde dichos conceptos sirven de ley es el dominio de ellos, ditio, y el de las facultades de conocer que los producen. Así, los conceptos empíricos tienen su territorio en la naturaleza, considerada como el conjunto de todos los objetos sensibles, mas en esto no hay nada de dominio, sino que solo existe un domicilium, puesto que estos conceptos, aunque formados de una manera regular, no sirven de leyes, y las reglas que en ellos se fundan son empíricas y por tanto contingentes. Nuestra facultad de conocer tiene dos especies de dominio, el de los conceptos de la naturaleza y el del concepto de la libertad, pues que, por medio de estas dos clases de conceptos, es únicamente legisladora a priori, por lo cual la filosofía se divide también como esta facultad en teórica y práctica. Pero el territorio sobre el cual entiende su dominio y ejerce su legislación no es más que el conjunto de objetos de toda experiencia posible, en cuanto se consideran como simples fenómenos, porque de otro modo no se podría concebir una legislación del entendimiento relativa a estos objetos. La legislación contenida en los conceptos de la naturaleza es dada por el entendimiento, es teórica. La que contiene el concepto de libertad proviene de la razón y es puramente práctica. Por lo que la razón solo puede legislar en el mundo práctico. En lo que se refiere al conocimiento teórico o de la naturaleza, no puede hacer más que deducir de leyes dadas de las que se instruye por medio del entendimiento consecuencias que no salen de los límites de la naturaleza. Además, la razón no es en absoluto legislativa cuando existen reglas prácticas, porque estas reglas pueden ser técnicamente prácticas.
La razón y el entendimiento tienen pues dos clases de legislaciones sobre un mismo territorio, el de la experiencia, sin que la una pueda sobreponerse a la otra. Porque el concepto de la naturaleza tiene tan poca influencia sobre la legislación suministrada por el concepto de la libertad como éste sobre la legislación de la naturaleza. La posibilidad de concebir, al menos sin contradicción, la coexistencia de dos legislaciones y de las facultades a que ellas se refieren ha sido demostrada por la crítica de la razón pura, la que, revelándonos en esto una ilusión dialéctica, ha descartado las objeciones. Pero es imposible que estos diferentes dominios, que se limitan constantemente, no ciertamente en sus legislaciones, sino en sus efectos en el seno del mundo sensible, no constituyan más que uno solo, pues el concepto de la naturaleza puede muy bien representar sus objetos en la intuición, pero solo como simples fenómenos, y no como cosas en sí. Y por el contrario, el concepto de la libertad puede representar, por medio de su objeto, una cosa en sí, pero no en la intuición. Por consiguiente, ninguno de estos dos conceptos puede dar un conocimiento teórico de su objeto, ni aun del sujeto que piensa, como cosa en sí, o sea, de lo suprasensible. Esta es una idea que se debe aplicar a la posibilidad de todos los objetos de experiencia, pero que jamás se puede extender ni elevar hasta constituir un conocimiento de ellos. Existe, pues, un campo ilimitado, pero inaccesible también para nuestra facultad de conocer, el campo de lo suprasensible, donde no hallamos parte de territorio para nosotros, y en donde, por tanto, no podemos buscar ni por medio de los conceptos del entendimiento, ni por medio de los de la razón, un dominio perteneciente al conocimiento teórico. Este campo, o sea, el uso, tanto teórico como práctico de la razón, debe llenarse de ideas. Mas nosotros no podemos dar a estas ideas, en su relación con las leyes que derivan del concepto de la libertad, más que una realidad práctica, lo que no eleva en nada nuestro conocimiento teórico hasta lo suprasensible. Pero aunque existe un abismo insondable entre el dominio del concepto de la naturaleza o lo sensible y el dominio del concepto de la libertad o lo suprasensible, de tal suerte que es imposible pasar del primero al segundo por medio de la razón teórica, y que se consideran como dos mundos diferentes, de los cuales el uno no puede ejercer acción sobre el otro, es indudable que debe haber alguna influencia entre ellos. En efecto, el concepto de la libertad debe realizar en el mundo sensible el objeto determinado por sus leyes, y para esto es indispensable que se pueda concebir la naturaleza de tal suerte, que en su conformidad con las que constituyen su forma, no excluya al menos los fines que deben ser dirigidos según las primeras. Así es que debe haber un principio que haga posible el acuerdo de lo suprasensible, sirviendo de fundamento a la naturaleza, con lo que contiene de práctico el concepto de la libertad. Un principio cuyo concepto sea sin duda insuficiente para dar un conocimiento bajo el punto de vista teórico ni bajo el punto de vista práctico, y no teniendo por tanto dominio propio, permita sin embargo al espíritu pasar de uno al otro mundo.